¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente después de morir? Imagina por un momento que sales de este mundo, pero nadie sabe si enterrar o incinerar tu cuerpo. ¿Qué pasaría si, por casualidad, una elección equivocada pudiera afectar tu destino eterno? Muchos creen que solo hay una forma correcta de tratar nuestros restos, y toman esta decisión basándose en la tradición, el miedo o la falta de conocimiento bíblico. Pero ¿qué pasa si la verdad está oculta a los ojos de la mayoría? Hace unas semanas recibí un mensaje de un seguidor desesperado. Su padre había fallecido y entre lágrimas me preguntó, si cremaré a mi padre, ¿resucitará todavía? El dolor y la duda de esa mujer me hicieron darme cuenta de lo urgente, y al mismo tiempo, ignorado que es este tema. Esta historia podría ser tuya. O el de alguien a quien amas. El miedo a cometer errores, a faltar el respeto a la voluntad divina o a comprometer la resurrección ronda muchos corazones. La cuestión no es solo si debemos elegir la entierro o cremación y la respuesta bíblica que pocos conocen. Y después de eso, nunca más volverás a mirar la muerte o el destino de tu cuerpo de la misma manera. ¿Qué pasaría si te dijera que esta decisión podría afectar tu fe, tu familia e incluso tu legado espiritual? Estás a punto de descubrir hechos que sacudirán tu visión de la muerte, el cuerpo y la eternidad. Pero cuidado, lo que aquí se revelará puede causar malestar, ya que va en contra de lo que muchos creen tradicionalmente. ¿Estás preparado para escuchar la verdad que pocos tienen el valor de decir? Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que escuches podría cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que una decisión mal informada sobre tu destino final puede impactar eternamente tu alma? Aquí descubrimos verdades ocultas en las Escrituras que pocos se atreven a tocar. Regístrate ahora y recibe contenido que desafiará tu fe, responderá preguntas profundas y te preparará a ti y a tu familia para la eternidad. No vivas en la oscuridad. El conocimiento es poder y la verdad puede salvar. Pulsa el botón y descubre lo que muchos esconden, pero tú necesitas saber. ¿Has notado que el mundo está cambiando a una velocidad alarmante, incluso en los asuntos más delicados, como la forma en que afrontamos la muerte? En el pasado, hablar de cremación era casi un tabú en muchas familias cristianas. Hoy, esta realidad ha cambiado drásticamente. Y no es un cambio pequeño. Más del 50% de los estadounidenses optan ahora por la cremación. Para intentar. Las causas de este aumento son reveladoras. Menores costos, menos burocracia, menor impacto ambiental y, por supuesto, los cambios culturales que están moldeando el pensamiento de miles de familias. Pero, ¿estamos intercambiando principios espirituales por conveniencia? ¿Alguna vez te has preguntado si al tomar esta decisión estás yendo en contra de la voluntad de Dios sin siquiera darte cuenta? Sé que este tema es delicado y puede que incluso te moleste, pero precisamente por eso no puedes ignorarlo. Imagine que usted o un ser querido se enfrenta a esta elección, y que esta elección, hecha sin comprensión bíblica, conlleva consecuencias de las que nadie le habló. Ahora, piensen conmigo, ¿por qué cada vez más personas, incluidos cristianos, se entregan a la cremación? ¿Se trata solo del dinero? ¿O porque están siendo influenciados por una cultura que gradualmente se aleja de los principios sagrados? Se está normalizando esta práctica de forma silenciosa, sin que los fieles se den cuenta de los riesgos espirituales y emocionales. Y más aún, si la Biblia no lo prohíbe, ¿entonces todo está permitido? ¿O hay un límite, una delgada línea que no debemos cruzar? Quiero que pienses en esto seriamente. Quiero provocarte. ¿Crees que la cremación es solo una opción moderna o una forma encubierta de abandonar los antiguos valores espirituales? Escribe aquí en los comentarios, cremación sí o entierro con honores. Quiero saber tu opinión, aunque sea controvertida. Este espacio es para la reflexión, el debate, y sobre todo, para que no tomes decisiones a oscuras. La elección es tuya, pero también lo son las consecuencias. Y ahora, vayamos más allá. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre todo esto? Te sorprenderás. ¿Qué pasaría si les dijera que esta tendencia global no es solo una cuestión de modernidad, sino quizás parte de un movimiento más amplio que quiere redefinir incluso los rituales sagrados de la fe cristiana? Piénselo conmigo, lo que alguna vez fue sagrado, respetado y hecho con solemnidad en las ceremonias funerarias tradicionales, hoy está siendo reemplazado por procesos rápidos, silenciosos y casi impersonales. La cremación se ha convertido, para muchos, en una solución práctica, pero debe resolverse algo tan significativo como decir adiós a un cuerpo, templo del Espíritu Santo, basándose únicamente en la facilidad y la economía. ¿Estamos trivializando la muerte y, peor aún, trivializando lo que Dios creó? Y hay otro punto que pocos tocan.
¿Qué sucede con los rituales de duelo, memoria y honor cuando no hay tumba, ni lugar físico donde los miembros de la familia puedan visitar, recordar y orar? ¿Podría ser que, al hacer las cosas mucho más fáciles, no le estamos quitando también a los deudos la oportunidad de un cierre digno, de un último adiós? En muchos casos, el cuerpo se convierte en polvo a las pocas horas y desaparece, y con él, toda una historia. Y en este escenario, ¿dónde está la esperanza de la resurrección? Sí, la fe enseña que Dios es poderoso para resucitar incluso de las cenizas, pero nos estamos alejando de algo más grande, de una llamada a tratar con honor el cuerpo incluso después de la muerte. Estas preguntas son difíciles, pero son necesarios, porque lo que está en juego no es solo un cuerpo, sino el legado espiritual que dejas. ¿Alguna vez te has parado a pensar que la forma en que elegimos irnos también comunica nuestra fe a quienes se quedan? ¿Qué te gustaría que tu partida dijera sobre tu vida? ¿Y aquellos que optan por la cremación realmente entienden lo que implica, o simplemente siguen a la multitud sin cuestionar? Comenta ahora, quiero irme con honor, si crees que importa cómo nos despidan. O escribe tu opinión, aunque sea contraria, este espacio es gratuito para la reflexión sincera. Y ahora que estás aquí, prepárate, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos profundamente en la palabra de Dios, confrontar verdades y revelar sin rodeos lo que la Biblia en realidad habla de la cremación y el entierro. Prepárate para lo que pocos están dispuestos a escuchar. Pero, ¿surgió toda esta tendencia hacia la cremación simplemente por conveniencia, o estamos siendo condicionados a aceptar cambios que, sutilmente, alejan a los cristianos de la reverencia por las Escrituras? Quiero que te imagines lo siguiente: una familia entera, en lo más profundo del duelo, presionada por el tiempo, los costos y la logística, opta por la cremación casi por reflejo, sin pensar. Años después, uno de los hijos de esta familia pregunta: ¿hicimos lo correcto? ¿Hemos honrado la fe de nuestro padre? Y ahora dime, ¿te gustaría que tus seres queridos experimentaran este tipo de duda, incertidumbre sobre si respetan o no tu fe, tus convicciones? La verdad es que muchos pastores evitan este tema. ¿Sabes por qué? Porque temen causar división. Pero ocultar la verdad es el mayor error que puede cometer cualquiera que trate con almas. Y aquí no rehuimos los temas controvertidos. Y yo les pregunto, si la Biblia es clara en tantos aspectos de la vida, ¿por qué guardaría silencio sobre algo tan esencial como la muerte? ¿Estamos malinterpretando el silencio bíblico sobre la cremación? ¿O es este silencio una invitación a la reflexión, al miedo, a un cuidado extra con la forma en que tratamos nuestro cuerpo y el de aquellos a quienes amamos? Recuerda, el cuerpo no es solo materia. Es un templo. Es el hogar del Espíritu Santo. Incluso después de la muerte, lleva consigo dignidad. Y la forma en que lo afrontamos revela mucho sobre nuestra fe. ¿Será que reducir un cuerpo a cenizas, en pocas horas, sin un rito de paso, también reduce la importancia de la vida vivida? ¿Alguna vez has pensado que la cremación podría estar robándonos algo sagrado? Algo que el entierro conserve como memoria viva de los difuntos, un lugar para que hijos y nietos visiten, reflexionen y honren. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que se haya arrepentido de haber elegido la cremación para un ser querido? ¿O alguien que prefirió el entierro y encontró paz en eso? Comenta abajo: honor al templo. Y aún hay más. Imagina ahora el día en que te presentes ante Dios, dando cuenta no solo de tus acciones, sino también de tus elecciones, incluso aquellas que parecen pequeñas, como la forma en que decidiste ser sepultado. ¿Y si esta elección, que hoy parece irrelevante, fuera vista como un reflejo de vuestra reverencia o de vuestra indiferencia hacia lo sagrado? Muchos pueden argumentar, pero Dios ve el corazón, no el cuerpo. Sí, eso es verdad. Pero lo que hacemos con el cuerpo también revela lo que hay en el corazón. Y si tratamos con desprecio lo que Él creó con tanto cuidado, ¿qué dice eso sobre nuestra fe? Ahora, piense en los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, todos sepultados con honor. Incluyendo al propio Jesús, sepultado con dignidad, en una tumba preparada con respeto. Nada de esto fue por casualidad. Nada se hizo al azar o impulsivamente. Hay un patrón, una secuencia que apunta a algo más grande, la importancia de honrar el cuerpo incluso después de la muerte. Y la pregunta que queda es, si Dios permitió que estos detalles quedaran registrados en las Escrituras, ¿quiere que simplemente ignoremos todo esto? ¿Tenemos derecho a tratar como indiferente lo que Él consideró importante? Este tema no trata solo de métodos funerarios. Se trata de legado, espiritualidad y coherencia con la fe que profesamos. Lo sé, hay mucha gente que no estará de acuerdo, que dirá que estoy exagerando, que todo esto son detalles. Pero respóndeme,
¿Cuándo dejaron de importar los detalles en el reino de Dios? El arca de Noé fue construida con gran detalle. El tabernáculo fue hecho con detalle. Cada detalle de la muerte y resurrección de Cristo tenía un propósito. Y ahora, en el momento más sensible de la vida, el de la despedida, ¿vamos a ignorarlo todo y elegir lo que es más fácil? Más moderno. Más económico. Quiero que comentes ahora los detalles importan. Mucha gente cree que la Biblia es clara sobre lo que debemos hacer con el cuerpo después de la muerte, ¿pero es realmente así? La verdad es que, aunque la Biblia menciona el entierro como una práctica común e incluso ideal, no existe una prohibición directa sobre la cremación. Entonces, ¿por qué tanta gente todavía tiene miedo de hablar de ello? ¿Se está cometiendo un gran error sin que mucha gente lo sepa? Un ejemplo muy claro de esto está en 1 Samuel 31, donde el cuerpo del rey Saúl, luego de ser derrotado por los filisteos, fue quemado junto con los de sus hijos. Este hecho fue una decisión práctica, ya que los cuerpos de los reyes estaban expuestos al peligro de profanación, y la quema era una medida necesaria de respeto y preservación. Otro ejemplo que nos llama la atención es el de algunos reyes de Israel que, en tiempos de guerra, hacían quemar sus cuerpos, lo que puede resultar extraño, pero también revela una práctica presente en el contexto histórico. Ahora bien, si estás pensando, ¿pero la Biblia condena la cremación? La respuesta es clara, no. No hay ningún versículo que condene directamente esta práctica. Muchos cristianos tienen esta duda y, por enseñanzas que circulan por ahí, terminan aceptando una interpretación errónea de lo que realmente dice la Biblia. Si se siente confundido o incluso preocupado por lo que sucede después de la muerte, sepa que la Biblia tiene un mensaje claro y esperanzador. Y créanme, el hecho de que alguien sea cremado no interfiere con lo que la Biblia nos promete sobre la resurrección de los muertos. Pero espera un momento, ¿alguna vez te has preguntado por qué la cremación causa tanto miedo en algunas personas? ¿Podría esta tradición de evitar la cremación tener más que ver con lo que hemos aprendido culturalmente que con lo que realmente dice la Biblia? Si has pensado en esto, quiero saber tu opinión. ¿No da miedo pensar que durante generaciones el miedo a hacer algo malo con los cuerpos de los muertos haya generado tanto sufrimiento y confusión? ¿Y qué más estamos malinterpretando? Me gustaría saber qué piensas sobre todo esto. Comenta abajo si alguna vez te has preguntado sobre la cremación y si estás de acuerdo con lo que realmente nos enseña la Biblia. Di lo que piensas. No olvides comentar la palabra verdad si ya conocías esta revelación. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué tanta gente está tan preocupada por el tema de la cremación? Una pregunta frecuente entre los cristianos es, si el cuerpo es quemado, ¿cómo resucitará Dios este cuerpo en la eternidad? Y la respuesta, aunque sorprenda a muchos, es más sencilla de lo que parece. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y tiene poder para levantarnos del polvo o de las cenizas. Esta verdad puede perturbar algunas tradiciones, pero cuando reflexionas sobre el poder de Dios, te das cuenta de que nada es imposible para Él. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla claramente acerca de la resurrección de los muertos y la transformación que ocurrirá en el cuerpo. Nos enseña que, así como Jesús resucitó en un cuerpo glorioso, nosotros también seremos transformados. El versículo 42 nos dice, así será la resurrección de los muertos. El cuerpo es sembrado en corrupción, pero resucitará en incorruptibilidad. Esto significa que, sin importar el estado en el que se encuentre nuestro cuerpo, Dios nos dará un cuerpo glorioso, perfecto, libre de todas las limitaciones que tenemos aquí en la tierra. Pero ¿cómo puede suceder esto si el cuerpo es cremado? El poder de Dios va más allá de lo que podemos entender. No importa cuánto se haya degradado o desaparecido el cuerpo, Él, que creó al hombre del polvo, puede fácilmente recrearlo y resucitarlo. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué piensa la gente cuando escucha este tipo de enseñanza? ¿Le causa alguna incomodidad la idea de que un cuerpo pueda ser restaurado, incluso después de haber sido cremado? ¿No es intrigante que a pesar de tantos pasajes que hablan de una transformación gloriosa, todavía haya tanto miedo y vacilación sobre el destino del cuerpo? Cuando leemos en 1 Corintios 3 y 52 que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, los muertos resucitaremos incorruptibles, y nosotros seremos transformados, queda claro que la resurrección no depende del estado físico en el que se encuentre el cuerpo. ¿Estamos a menudo más preocupados por los rituales que por la verdadera fe en Cristo? No podemos ignorar que el tema de la cremación, para muchos, sigue siendo un tabú. La gran pregunta es, ¿qué es lo que realmente importa para nuestra fe? ¿Los rituales que seguimos o el poder de Dios para transformarlo todo, incluido nuestro cuerpo, en la resurrección? Ahora quiero saber qué piensas sobre esto. ¿Alguna vez has creído que la cremación podría perjudicar la resurrección del cuerpo?
Deja tu opinión aquí en los comentarios, y si crees que nada es imposible para Dios, escribe la palabra poderoso abajo. ¿Sabías que la cremación puede verse como una alternativa más ecológica en comparación con los métodos de entierro tradicionales? Lo cierto es que, en los últimos años, la preocupación por el medio ambiente ha llevado a muchas personas a repensar sus elecciones, incluso en el momento de la muerte. Un dato interesante es que, según los expertos, la cremación puede reducir significativamente la huella ecológica de los funerales. A diferencia de los entierros tradicionales, que requieren grandes extensiones de tierra, materiales como ataúdes de madera o incluso productos químicos utilizados para preservar los cuerpos, la cremación puede ser una forma más sostenible de afrontar la muerte, especialmente en tiempos de escasez de recursos naturales. Ahora bien, no podemos ignorar que este tema genera mucho debate entre los cristianos. ¿Cómo conciliar la preocupación medioambiental con la fe? ¿Puede la elección de la cremación ser realmente compatible con las enseñanzas bíblicas? ¿Qué podemos decir sobre los aspectos espirituales de esta práctica, que para muchos puede parecer irreversible o incluso pecaminosa? Lo que mucha gente no sabe es que la Biblia no condena directamente la cremación ni considera el entierro como una obligación divina. La cuestión, entonces, parece ser más una cuestión de tradición cultural que de doctrina bíblica. Si aún tienes dudas, piensa en las implicaciones medioambientales. En muchas ciudades, los cementerios se están saturando y la necesidad de ampliar estos espacios es una preocupación creciente. La cremación aparece como una posible solución, pero ¿es consciente la gente de las consecuencias de esta elección? ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre el impacto medioambiental de un funeral tradicional? Y lo que es más importante, ¿su decisión está realmente guiada por la fe o por presiones sociales y culturales? ¿Qué es lo más importante cuando se trata de nuestro destino después de la muerte? ¿Fe en Cristo o las prácticas que seguimos? Es hora de reevaluar lo que nos han enseñado sobre la cremación. La gloriosa resurrección, que Dios promete en 1 Corintios 15, no depende del estado físico del cuerpo. No importa si el cuerpo fue enterrado o cremado, porque el poder de Dios va más allá de todo eso. Él nos resucitará de cualquier manera, ya sea del polvo o de las cenizas. Pero aún así, mucha gente tiene miedo de hablar de este tema, ya sea por motivos culturales o por miedo a lo desconocido. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué opinas sobre el impacto ambiental de la cremación? ¿Crees que esto debería influir en tu decisión o es una preocupación secundaria? Comenta abajo, y si crees que la fe y la resurrección son más importantes que cualquier tradición, escribe la palabra renovación en los comentarios. Cuando se trata del destino de nuestros cuerpos después de la muerte, muchas personas empiezan a preguntarse qué es realmente importante. ¿Quieres que te visiten en una tumba, o preferirías algo más sencillo como una urna? Quizás esta sea una pregunta incómoda para muchos, pero es algo sobre lo que, en algún momento, todos debemos reflexionar. La verdad es que las tradiciones en torno a la muerte y el entierro se han construido a lo largo de siglos, pero estamos simplemente repitiendo lo que nos han enseñado o entendemos realmente el significado de estas elecciones a la luz de nuestra fe. Es más, las decisiones que tomamos sobre lo que sucede con nuestro cuerpo después de la muerte están más ligadas a los sentimientos de los miembros de la familia que a nuestra propia creencia en la resurrección. A lo largo de la historia, las tumbas y entierros siempre han sido vistos como una forma de honrar a los difuntos, pero ¿alguna vez te has parado a pensar si realmente es necesario este ritual? A menudo, el deseo de mantener una tumba o un lugar de visita está profundamente ligado al dolor y a la dificultad de aceptar la partida de un ser querido. Pero ¿qué pasaría si elegir la cremación, por ejemplo, trajera una respuesta más práctica e incluso emocionalmente más equilibrada? Sabemos que muchos miembros de la familia luchan con el concepto de no tener un lugar fijo al que visitar. Sin embargo, la verdadera conexión con la memoria de un ser querido está ligada a un lugar físico o a una experiencia y fe compartida durante la vida. Es importante considerar los sentimientos de los miembros de la familia al tomar una decisión como esta. ¿Estamos anteponiendo nuestra propia visión espiritual al impacto emocional que la elección puede tener en quienes se quedan? Quizás, en lugar de aferrarnos a tradiciones que ya no tienen el mismo significado, podamos buscar formas de aliviar el sufrimiento de quienes enfrentan el dolor de la pérdida. La cremación, por ejemplo, puede verse como una forma más sencilla y práctica de afrontar el final de la vida, además de ser una alternativa más sostenible. Pero al mismo tiempo, puede provocar miedo, especialmente cuando no entendemos completamente lo que realmente nos dice la Biblia al respecto. La verdad es que la elección entre entierro y cremación puede resultar compleja, y es un tema que aún genera acaloradas discusiones. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el impacto de esta decisión en tu familia? ¿O es la respuesta espiritual, de hecho, la más importante? Quiero saber qué piensas.
Deje en los comentarios cuál cree que es la elección más respetuosa o significativa. Escribe reflexión si crees que deberíamos considerar más los sentimientos de otras personas en este momento, o fe si crees que la fe es lo que realmente importa en este proceso. ¿Sabías que el tema de la cremación, para muchos, todavía está rodeado de misterio y controversia, pero lo que muchos no se dan cuenta es que existen variaciones significativas entre las tradiciones religiosas e incluso dentro de las denominaciones cristianas? La Iglesia Católica, por ejemplo, permite la cremación desde 1963, pero con una condición esencial, que se realice con respeto a la dignidad del cuerpo y con fe en la resurrección de los muertos. Este punto es fundamental, porque, para la Iglesia, la cremación no puede ser vista como una forma de negar la creencia en la resurrección, sino como una alternativa práctica que no interfiere con el plan divino. Además de la Iglesia Católica, otras denominaciones cristianas también aceptan la cremación, aunque con algunas diferencias de enfoque. Hay quienes dicen que el cuerpo debe ser tratado con el máximo respeto, independientemente del método de disposición final elegido, ya sea entierro o cremación. ¿Y por qué tanta gente todavía se resiste a esta idea? ¿Estamos atrapados en una visión obsoleta de lo que le sucede al cuerpo después de la muerte? ¿Y qué dice, de hecho, la Biblia sobre esto? Si lo piensas bien, la Biblia nos enseña que Dios tiene control absoluto sobre la vida y la muerte, y tiene el poder de resucitar a los muertos, sin importar en qué estado se encuentre el cuerpo. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que vemos las prácticas funerarias. No es necesario obsesionarse con el estado físico del cuerpo, porque, como ya hemos visto, nuestra fe debe estar en Dios y no en las prácticas que seguimos. El cuerpo puede ser cremado o enterrado, pero nuestra esperanza está en Cristo, quien nos prometió una resurrección gloriosa. Sin embargo, todavía existe cierto miedo, casi como un tabú, cuando se trata de la cremación. Y esto lleva a una pregunta que muchos cristianos no saben responder. ¿Estamos tan preocupados por cómo se trata el cuerpo después de la muerte que nos olvidamos de centrarnos en lo que realmente importa, que es la resurrección y la vida eterna con Cristo? ¿No estamos a menudo más preocupados por lo que pensarán los demás que por lo que Dios realmente quiere de nosotros? ¿Qué es lo que realmente te importa en este momento? ¿La forma en que se dispone el cuerpo o la fe en lo que Cristo hizo por nosotros? Quiero saber de ti. ¿Qué opinas sobre lo que permite la Iglesia en relación a la cremación? ¿Crees que la fe es lo que importa o todavía tienes dudas sobre aceptar esta práctica? Comenta abajo y escribe fe si crees que el respeto y la fe en la resurrección son los factores principales, o dudas si aún no estás seguro sobre este tema. Sé que has llegado hasta aquí. Quiero agradecerte por seguir hasta el final. Esto demuestra cuánto le importa comprender más profundamente este tema relevante e impactante. Si todavía estás reflexionando sobre todo lo que hablamos, aprovecha para comentar a continuación lo que más te llamó la atención de este vídeo. Quiero saber de usted, ¿qué es más importante para usted cuando se trata de cremación, la fe o las tradiciones? Deja tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha ahora para hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana. Esto ayuda a traer más contenido como este, para que siempre estés al tanto de todo lo que sucede y no te pierdas ningún detalle. Y, antes de irte, aparece un increíble vídeo previo en tu pantalla que explicará este tema en detalle que necesitas ver. En él profundizamos aún más en esta cuestión sobre el destino del alma y la resurrección, y os garantizo que os hará reflexionar aún más sobre estas cuestiones espirituales. No te lo pierdas, haz clic ahora para continuar con nosotros.